the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola a todas y a todos, de cualquier lugar que nos estéis escuchando. Hoy estamos otro día más, otro capítulo más del programa La Confianza, aquí en el capítulo IAS España. Y en esta ocasión lo hemos dedicado al coaching deportivo, el coaching, precisamente al poder del coaching en la presión deportiva. Y para esta ocasión tenemos dos grandes co-deportistas deportivos. Uno que está aquí en Madrid, en España, él es venezolano, Daniel Miskiewicz. ¿Qué tal, Daniel? Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Francisco, muchas gracias por la invitación y por el espacio aquí. De verdad que es una gran oportunidad para compartir con ustedes. Muy, muy emocionado y me hace mucha ilusión, de verdad, compartir sobre todo con Sergio, que tiene mucha experiencia en el asunto. Muchas gracias, Daniel, por estar y compartir. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y aportar este mundo del coaching y precisamente al deporte, que es lo que tú estás ahí dedicado, ¿no? Y por otro lado tenemos a Sergio desde Uruguay. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. El placer es mío. Agradecerte tanto a ti como a Daniel por esta oportunidad de compartir con ustedes. Es una alegría desde acá, desde Uruguay, poder participar en esta jornada de hoy. Así que muchas gracias. Y como les decía, un honor y una alegría para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias los dos. Bueno, ambos tenéis un currículo amplio. ¿Qué tal si os presentáis un poquito más lo que hacéis, cómo lo hacéis? Daniel, por ejemplo, ¿cómo haces? Bueno, en mi caso lo que puedo decir es que primero que nada fui atleta de alto rendimiento por alrededor de 15 años más o menos. Hice karate competitivo bueno, por muchísimo tiempo y luego de eso estudié una licenciatura en educación física, luego hice posgrados en gerencia deportiva y por último en coaching deportivo. Y nada, desde hace unos 5 años, un poco más de 5 años, pues me dedico a esto. He estado en el mundo del coaching deportivo, atendiendo atletas uno a uno, acompañándolos a, bueno, a que alcancen todas sus metas y exploren todo su potencial, ¿no? Muy interesante. Interesante. ¿En tu caso, Sergio? Bien, siempre comparto esta experiencia, ¿no? Cuando era joven tenía mucho talento, mucha habilidad, mucha capacidad para jugar al fútbol. Sin embargo, me faltaba lo que hoy enseño, que era la parte mental y la parte emocional. Entonces, durante el transcurso de mi vida estudiaba en facultad una carrera que se llamaba Relaciones Laborales y en la mitad de la carrera conocí todo este mundo del coaching, de la programación neurolingüística y me enfoqué en esto, me enfoqué a hacer mi propio proceso de transformación personal y las personas decían, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer, dejar una carrera universitaria para seguir esto del coaching? No vas a tener futuro. Mira esto, no se sabe ni qué es, imagínate en aquel momento, año 2009, 2010, si hoy todavía estamos dando a conocer el coaching, lo que era hace casi 15 años atrás, ¿no? Y bueno, y ahí comencé con todo ese proceso interno porque me di cuenta que tenía un montón de creencias limitantes, de barreras autoimpuestas y muchas cosas que no lograba a nivel personal era por todos esos bloqueos internos que tenía. Y bueno, a partir de allí comencé a estudiar programación neurolingüística, hice un trainer, después todo lo que tiene que ver coaching, coaching ontológico, coaching deportivo, sistémico, y comencé a hacer la parte de docencia y desde el año 2015 llevar todos los entrenamientos que hago a través de lo que son los deportistas. Principalmente trabajo mucho con futbolistas y entrenadores, pero es un amplio campo a nivel deportivo que trabajo. Y bueno, lo que más me motiva es esto, poder ayudar hoy en día con estas herramientas, las cuales yo en su momento no tuve. Y esa es la motivación principal que tengo hoy en día para poder ayudar. Qué bien, interesante. Entonces entiendo en este amplio espectro que es el coaching, el coaching ejecutivo, de adolescente, de vida, habéis conectado con el deportivo, con vuestra pasión, entiendo yo a los dos, ¿no? Exacto. Sí, sí, correcto. Sí, Ah. sí, sí, sí. Y en este momento de vuestra carrera como coach deportista, ¿hacia dónde queréis enfocar, hacia dónde queréis llevar vuestra carrera?
No sé, Sergio, por ejemplo, en tu caso, veo que tocas el tema del fútbol, con lo que conectaste. ¿Es por ahí donde vas a llevar toda la carrera o aspiras a algo más también? Sí, creo que en lo personal mi visión es la parte deportiva y en la parte deportiva el transmitir valores, ¿no? El generar valores. Creo que eso es fundamental. No solamente que te sirvan para lo deportivo, como decimos siempre, sino para la vida misma. Los que estamos dentro del fútbol o en el deporte sabemos que es muy poco el margen a veces los que llegan al alto rendimiento o, o al profesionalismo, como decimos acá en Uruguay. Sin embargo, hay un montón de pibes, de adolescentes que quedan por el camino. La parte importante es poder forjar o formar valores en todos esos pibes, independientemente del resultado, y que los valores le sumen para su vida, ¿no? Valores como la responsabilidad, el compromiso, la humildad, el respeto, la puntualidad, no sé, cantidad de valores que son fundamentales tanto para dentro de un grupo como a nivel personal y que te terminan forjando el valor de la resiliencia, de la actitud, de valores que realmente vos los necesitas para la vida. Entonces, esa es mi visión, ¿no? Poder enseñar y transmitir valores, que eso termine forjando a las personas para la vida, un poco lo que te comentaba anterior, ¿no? Algo que yo necesitaba en su momento, que lo descubrí después con los años, pero poder transmitir que son valores principales lo que es tu identidad, tu personalidad, ¿no? Cómo forjamos a través de esa pirámide de niveles lógicos de Robert Dill, para los que saben PNL que lo van a entender, es fundamental cómo vos estás trabajando en tu identidad y tu personalidad, ¿no? Y eso determina tus conductas, tus comportamientos, tu entorno, tus decisiones. Así que esa es un poco mi visión, la de ayudar a forjar valor. Y muy poderosa, ¿eh? Ahí está Robert Dir con su pirámide que le lleva a que investiguen para que vean lo poderoso que puede llegar ese nivel de entidad, que es la parte superior de eso que trae aquí. Los valores, sí, señor. Y en tu caso, coach, Daniel, perdón. Pues en mi caso, para mí la palabra clave, la clave fundamental es el balance, ¿no? Y el balance tiene que ver un poco con cómo llevamos la vida deportiva, todas las exigencias, las presiones que son típicas de un deportista, ¿no? La autoexigencia también. Y en función de eso, pues trabajar sobre todo con adolescentes y con adultos jóvenes para que puedan manejar todo esto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social y puedan encontrar ese balance. Al final creo que mi visión tiene que ver un poco con el disfrute también del deporte, con que ese joven atleta, pues si bien pueda alcanzar sus metas deportivas, pues también en el camino tenga ese disfrute y mantenga esa pasión por el deporte, ¿no? Creo que allí también evidentemente van inmersos, como dice Sergio, pues muchos valores que hay que trabajar allí. Em, pero creo que la visión mía, creo que mi enfoque está más orientado a eso, al encontrar ese balance del deportista con su vida personal también. Ujú. Muy importante eso, ¿no? Cuando entramos en el campo, en el contexto del campo y cuando salimos de él, llevar ese equilibrio. Creo De que... acuerdo, sí. Ujú. Mira, y ya un poco por meternos ya en este contexto ya del que nos ha traído hoy este título hoy, de aquí de este programa, El poder del coaching en la presión deportiva, ¿podrían compartir cada uno de ustedes cómo definen ese, como coach deportivo, la presión en el contexto deportivo? No sé, Sergio, por ejemplo. Yo generalmente defino la presión y se lo trato de compartir a los pibes, a los muchachos que entreno. Mm, Cómo darte cuenta cuando vos estás bajo presión o con presión es cuando no te sentís vos, cuando decís, no me siento yo. Es como una manera simple y sencilla de decir, no me siento yo, no me siento yo en cancha, no puedo desarrollar lo que sé, no me siento yo en el vestuario, no me siento yo en el día a día. Es cuando realmente vos sabés que no sos vos, no te sentís vos mismo. Entonces, esa es una manera de identificar rápidamente en tu estado emocional si estás bajo presión, si estás con presiones internas, externas, de donde sea, que provengan muchas veces de este diálogo interno, porque ya vamos a estar hablando de ello. Pero creo que el identificarlo a través de las emociones, decir, no me siento yo, es cuando vos rápidamente te das cuenta de que estás con un exceso de presión, cuando estás realmente presionado, que nos pasa a uno mismo también, a veces
en diferentes áreas, estás sobrecargado de trabajo a veces o situaciones y realmente te pasa que sí, no me siento yo. Y ahí es cuando realmente te haces consciente de qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una manera que yo enseño de identificar rápidamente que cuando vos no te sentís vos mismo, sea en cancha, sea en la vida misma, es porque hay algo que está detrás, como es el caso de la presión. Magnífico, magnífico. Y cómo dejas de jugar, ¿no? Al ser tú cuando la eficacia en ese campo, ¿no? Ese estadio, sobre esa presión que te tiene encima, que no eres lo eficiente, o no sé, ¿cómo lo definirías ahí? Y Sí, exacto, porque ya, perdón. perdón, Daniel, no, no, perdón. No, no, adelante, perdón, Sergio. Sí, ahora, Continúa, por Eh, favor. ahora, Daniel. Luego, generalmente porque la toma de decisiones no es la misma. Generalmente tomás decisiones apresuradas. Ya estás mucho más nervioso, mucho más tenso y mucho más ansioso, ¿no? Entonces ya no desarrollás lo que vos sabés hacer. Y muchas veces jugás simple, jugás sencillo porque ya estás como limitado, ya estás tensionado a lo que vas a hacer. Entonces ahí detrás de esta presión generalmente aparece el miedo, ¿no? El miedo a errar, el miedo a fallar, el miedo a que me critiquen, el miedo a que me saque del equipo titular. Entonces eso ya el miedo te comienza a paralizar. Detrás de la presión siempre van a aparecer todos esos miedos, ¿no? Que están siempre ahí, como decimos nosotros, Sí. charlándote en el oído, ¿no? Pues, entonces, como decía Laird Hamilton, asegúrate que tu peor enemigo no está entre tus dos orejas, ¿no? Y esa Mm. es la parte importante de que los miedos siempre van a estar. Entonces, te das cuenta muchas veces en cancha, como te decía recién, cuando no sos vos mismo desarrollando tu potencial. Entonces, me parece que esa es una parte importante de, como hacemos del coaching, hacerlo consciente, ¿no? Ser consciente de lo que me pasa, de cómo actúo, de mis emociones. Y esa es la parte fundamental de, como de los primeros esos entrenamientos que vamos tomando, el ser consciente. Mm. Y ahora sí, Daniel, perdón. Daniel, tu mirada como... Estamos despacio. Bueno, yo creo que Sergio lo explicó bastante bien, ¿no? O sea, súper claro. Comparto muchísimo su perspectiva también. Hay una frase que suele repetirse muchísimo en los atletas que yo atiendo y es que, oye, desde hace un tiempo no soy, no logro demostrar lo que yo realmente sé hacer en la cancha, en el campo o en mi contexto deportivo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con esto que dice Sergio de no soy yo mismo, es decir, no logro explotar todo el potencial que tengo. Y algo curioso de esto es que ellos saben que lo tienen y eso es algo muy, muy, muy importante. Es decir, no es que yo no he llegado a cierto nivel, no es que yo no conozco ese nivel deportivo, es decir, son conscientes y lo han hecho con anterioridad, pero llega a un punto en el que por estas presiones, tanto internas como externas, pues simplemente pierden mucho flow, pierden la habilidad o las capacidades, todas sus capacidades, o sea, no son capaces de demostrarla en el terreno de juego, ¿no? Entonces, pienso que también por allí va el asunto de toda esta presión. Además, por ejemplo, en mi caso que trabajo con muchos adolescentes, lo que ocurre fuera del campo también es que por esa misma etapa evolutiva en el que ellos están definiendo una cierta su identidad, nuevamente, ¿no? Es decir, cuando estamos en la adolescencia, pues nosotros cuando pasamos por ahí, todos hemos pasado por ahí, sabemos que es una etapa un poco compleja, ¿no? Y lo que pasa, lo que ocurre es una transición de ser, dejamos de ser niños a ser adultos. Y en ese paso, pues se generan muchas confusiones, se pierde muchísima identidad. Y hay una teoría que se llama la teoría del espejo y está relacionada con que el adolescente está buscando la identidad en otros. Entonces, la tendencia del adolescente siempre es prestar atención a los comentarios y a las opiniones de los demás, de su entorno. Y eso en un contexto deportivo, pues juega muchas veces en contra. Es decir, siempre estar atento de lo que van a decir los demás, pues produce muchísimos miedos, como dice Sergio, ¿no? Miedo a fallar porque siento que otros me van a criticar, otros me van a criticar o a juzgar, etcétera, etcétera. Entonces, eso limita evidentemente el rendimiento deportivo y allí es donde hay que empezar a trabajar con todo esto. Últimamente me pasó con un adolescente, por cierto, que juega fútbol y,
y él constantemente me está diciendo como que no, es que me da miedo el que van a decir los demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los demás? Bueno, mi entrenador principalmente, ¿ok? Que es como la figura de autoridad dentro del campo, y los espectadores, por ejemplo, ¿no? En este caso no tenía nada que ver con sus padres, que era dentro de lo que cabe algo bastante positivo, pero sí ocurre que están muy pendientes de lo que va a decir el entrenador, de lo que van a decir los espectadores. Y lo que está pasando allí es que al final de lo que normalmente ellos logran dar cuenta es que esa opinión y ese juicio viene de ellos mismos. Es decir, esa es la opinión y el juicio que tienen ellos para sí mismos. Porque nunca hay una evidencia, digamos, tangible de que un entrenador o algún espectador le haya dado un comentario similar o exacto al que ellos están pensando que están teniendo, ¿no? Entonces, lo interesante es que ellos, como dice Sergio, sean conscientes primero de dónde proviene ese mensaje y en función de allí, pues empezar a transformarlo en un mensaje mucho más empoderante, mucho más generativo y que los ayude también a desarrollarse dentro del terreno de juego. ¿Puedo Fíjate, hacerte un aporte allí, Francisco, importante, como, sí, como sí, sí, apoyando a lo que claro que dice sí, claro que Daniel? sí. Sí, Para sí, hacerte consciente a muchos de los que nos están mirando y los que nos están escuchando, una forma fácil de detectar si realmente estás en una situación de presión o estás realmente, te sentís realmente presionado. Y yo lo enseño siempre de esta manera, que es como llegan la mayoría de los futbolistas a mis sesiones de coaching. Es cuando algo que te gusta, algo que amás, algo que realmente tenés pasión, como digo siempre, es como que vos no lo querés mirar, como que lo querés dejar en el costado. ¿Ah? Es cuando capaz que amás el fútbol, pero sin embargo lo dejo en el costado. Es cuando vas al entrenamiento sin ganas, vas al entrenamiento sin motivación. Ya la noche anterior, como decís, mañana tengo que ir a entrenar, es algo que ya te empieza a pesar, es algo que ya te empieza a costar. Entonces, esa es una forma simple y sencilla, para, como te decía, para los que nos estén mirando en este hermoso programa, de darte cuenta que realmente ahí estás presionado, ahí comenzó a haber una presión interna tuya, algo que amás, algo que te gusta, algo que realmente es tu pasión, lo querés dejar a un costado, no lo querés ni mirar muchas veces. Me doy cuenta en eso, cuando pierdo la motivación, cuando pierdo las ganas, cuando ya no lo estoy disfrutando, un poco lo que comentaba Daniel. Entonces, hacerse consciente de eso es fundamental. Y además hay una segunda reacción, perdona, Frank, no, no, sí, hay sí, una segunda, sí, hay una segunda reacción que yo me he dado cuenta, Sergio, y es que digamos que ante esa situación de presión, está esa, la de evitación, ¿no? En la que evito exponerme a ese compromiso y a esa exigencia en el deporte, pero hay una segunda que es la sobrecompensación. Y la sobrecompensación, entonces, es el lado opuesto, es decir, me involucro de tal manera en el deporte que descuido otras áreas de mi vida, ¿bien? Por el simple hecho de evitar, en este caso, el fracaso o cometer errores. Entonces, tenemos atletas o me han tocado atletas que, por ejemplo, eh, están demasiado inmersos en el deporte y no hacen absolutamente más nada sino el deporte que practican. Y esto pues genera mucho desequilibrio. Es decir, si solo hago, si solo me dedico al fútbol, por ejemplo, al fútbol y solo hago fútbol y solo hago fútbol, pues primero que me sobreentreno, hay una sobrecarga de una actividad y por otro lado también descuido otras áreas. Entonces veo jugadores que, por ejemplo, no tienen momentos de desconexión, les cuesta muchísimo encontrar otras actividades de esparcimiento, por ejemplo, descuidan a la familia, descuidan hasta su propia salud en el sentido de que dejan de alimentarse bien porque están todo el tiempo entrenando. Entonces, bueno, allí hay como dos tipos de reacciones que yo he notado. Uno que es esa la que comentaba Sergio, que es la de evitación. Evito exponerme a ese momento deportivo en el que tengo que demostrar mi compromiso y mis habilidades y en el que voy a sentir una cierta incomodidad porque me va a dar miedo fracasar en este caso. Y la otra es exponerme de sobremanera, ¿no? De sobremanera y generar mucho desequilibrio y mucho desbalance en la vida del deportista. Y todo eso, como dice Daniel, es cuando no lo estás disfrutando, ¿no? Porque no lo disfrutas, no estás en estado flow, no te desconectás. Entonces, es como Ujú. recién
lo explicaba maravilloso Daniel, es la sobreexigencia que te lleva a no disfrutarlo, ¿no? Entonces, hay que mantener un equilibrio, un poco lo que hoy decía Daniel, y eso es fundamental. Eso es lo que te da el trabajo con un coach, el coach deportivo, poder mantener ese equilibrio en cada una de las áreas y realmente sentirte bien, que esa es la parte importante. Claro, claro. Y en esto que estáis hablando todo, en este ecosistema de, oye, por un lado, no quiero ver esa parte de ahí del deporte, otra cosa que te dedicas tanto, tanto, que te olvidas otra parte de tu vida, ¿no? Al final, es el coach y cuando entra es algo poderoso que puede entrar en un juego en estas situaciones, en estos escenarios, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que el coaching puede tener una gestión en esta presión deportiva? ¿De qué manera puede impactar? ¿De qué manera puede impactar vuestro acompañamiento, tanto Sergio como Daniel, como Sergio, en esto que acabas de traer ahora, aquí a este conversatorio? Adelante, Daniel. Pues en mi caso, primero, ya yo siento que hay algo bien interesante que lo aprendí de uno de mis mentores, de William Carlotti, y es que lo primero es que hay que confiar en el proceso de coaching, ¿ok? Muchas veces yo entro a sesiones y digo, wow, esta sesión pues no estuvo como demasiado impactante, pero al final también es un poco de ego y un poco, no sé, de autosaboteo conmigo mismo, ¿no? Al final el mensaje que traigo a mi mente es, no, o sea, debo confiar en este proceso porque siento que con el simple hecho de que un deportista, un joven, eh, tenga un espacio en el que pueda expresarse, en el que pueda explorar sus pensamientos, sus emociones y pueda generar de alguna manera conciencia de qué es lo que está ocurriendo en su vida, ya eso tiene un impacto muy, muy, muy positivo y muy poderoso. Bien, a partir de allí, pues vamos a generar soluciones. Pero con el simple hecho de que ellos tengan un espacio de, así sea, 1 hora a la semana, para ellos reflexionarse, pensarse, tratar de explorar eh, las situaciones o las sensaciones por las que ellos están viviendo, ya eso es un paso muy grande a la hora de la resolución, en este caso de la presión, ¿no? Que es lo que estamos conversando. Entonces, creo que ese acompañamiento y ese proceso que viven los deportistas, pues es fundamental, ¿no? A través del coaching yo siento que se puede superar de manera muy, muy, muy efectiva, sobre todo este tema de la presión excesiva. Ujú. ¿Tu mirada, Sergio? Sí, ¿Cómo lo ves? sí, es fundamental eso. Desde mis años de experiencia y como decía al principio, el haber realizado este proceso personal, el darme cuenta de las barreras, las limitantes, y hoy poder ayudar desde esta área del coaching, ¿no? Es realmente sumamente importante. Y me doy cuenta en lo que les comentaba, en esos trabajos del día a día, en las sesiones o en las charlas, cuando muchas veces a veces vienen pibes y que vienen o los manda el contratista o los manda el entrenador o los mandan los papás, anda el coaching, entonces muchas veces vienen, ya lo ves, ¿no? Lenguaje corporal, bloqueado, totalmente cerrados, y se van con una sonrisa y se van realmente con esos deberes y comprometidos, Sergio, lo voy a hacer, voy a entrenar esto, voy a entrenar lo que me mandaste, y realmente ahí te das cuenta cuando el proceso funciona, ¿no? Y cuando después, como ayer, que me llegaban unos mensajes de un pibe que no venía jugando y que jugó 15 minutos y se sintió realmente extraordinario, porque estaba con un tema de presión y de frustración, y trabajamos 3 clases y 3 sesiones, y realmente ya se sentía súper bien. Entonces ahí te das cuenta cuando realmente el proceso de coaching funciona, cuando realmente comenzás a detonar el potencial en ellos. Entonces eso es fundamental, es lo que decía Daniel, primero la actitud abierta y receptiva, no bloquearse a esto del coaching. Y después la confianza, como decía Daniel, la confianza en el proceso, ¿no? Confiar que esto va a dar un resultado. Entonces son 2 pilares, me parecen fundamentales para aquellos que quieren conocer el mundo del coaching deportivo. Esos 2 pilares para mí son fundamentales. Y me gustaría añadir ahí también otro, el compromiso. Es muy importante el compromiso. Porque no es, no sé, desde el punto de vista también que yo hago de vida, de ejecutivo, ¿no? Donde ves que, y yo se lo recalco mucho
a mis clientes es el compromiso. De nada vale que venga a la sesión, que esté 1 hora y que hayas tenido ese cambio de observador, tenido ese plan de acción, pero además el compromiso a llevar cómo quieres que cambie tu vida, cómo que, en el caso vuestro, cómo quieres que cambie tu forma de jugar, tu forma de estar con tu entorno, con tu familia y la forma de ser ese deportista, ¿no? Sí, totalmente, Francisco. Y el compromiso es un valor, ¿no? Y hay muchas veces confusión entre lo que es responsabilidad y lo que es el compromiso. Entonces, también muchas veces el poder enseñar conocimientos, cómo funcionan estos valores, y a veces vienen pibes o jugadores que tienen mucho compromiso y algunos que no tienen nada de compromiso. Entonces, son modelos mentales totalmente diferentes y vos tenés que seguir ese proceso y a veces instaurar valores, como decimos en PNL, y ir a enseñarle estos valores, porque a veces no es que sea el malo, es que no tienen el valor del compromiso. Y Mm. entonces, cómo vas trabajando también durante ese proceso y después ves en los meses realmente el cambio de cómo empezó a lo que está logrando hoy en día y cómo incorporó realmente ese valor del compromiso, como decís, que es fundamental para alcanzar los resultados. Sí, yo siento que el valor del compromiso es muy importante y también la confianza, ¿no? Sí, la confianza de todo punto de vista. Primero, la confianza que se genera en un proceso de coaching es pues fundamental. Eso es como una de nuestras materias primas, ¿no? Generar esa relación de confianza con el cliente, con el coachee. No sé si a Sergio le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido muchas veces que también me encuentro en disyuntiva porque tengo clientes que son jugadores jóvenes, pero claro, quien me contrata, por ejemplo, son sus padres y y me ha pasado que estos jugadores están convencidos en que van a lograr hacer jugadores profesionales, ¿no? Y están haciendo, o no sé, o tienen alguna otra meta deportiva y realmente saben que ellos confían en que la van a alcanzar. Y luego cuando me reúno con sus padres, muchas veces pues tengo esa sensación de que ellos no están tan convencidos, ¿no? Y de que tienen ciertas dudas de si lo va a lograr o no lo va a lograr. Hay padres que me dicen, de hecho, es que él tiene que ser más realista. Entonces, claro, ahí lo que me he dado cuenta es que siempre el coach, o por ejemplo yo en mi caso, siempre confío mucho más en lo que me dice el coachee. Es decir, aunque son adolescentes, yo no, o sea, no hay que subestimar esa confianza y ese deseo y ese anhelo que tienen los deportistas, ¿no? Si ese chico o esa chica está convencida de que va a lograr su meta y está haciendo el trabajo que hay que hacer para que llegue a su meta, pues lo más lógico es que la alcance, ¿no? Es decir, no hay mucho más resultado al respecto. Evidentemente en el proceso, en el camino pueden pasar muchas cosas, pero a mí sí me ha ocurrido que me reúno con los padres y también me transmiten todas esas dudas, ¿no? Y también me cuestiono y digo, oye, ¿de verdad será que esto es por aquí el camino? ¿Será que este chico está haciendo como mucha ilusión y mucha fantasía, ¿no? De lo que quiere alcanzar? Y me han dado muchas lecciones porque cuando continuamos con el proceso, usualmente logran esas metas, ¿no? Entonces, el mensaje que me he llevado 2 o 3 veces es siempre confía primeramente en el coaching, siempre, independientemente de su edad, porque creo que también los padres en ese sentido, pues tienen sus dudas y sus reservas porque, bueno, porque subestiman, porque, bueno, dicen, este es un chico que, pues, no sabe mucho de la vida, ¿no? Al fin y al cabo, eso creo que es como más o menos la creencia que ellos tienen allí. Pero creo que el trabajo de nosotros como coaches es, dentro de ese acompañamiento con el cliente, con el deportista, es confiar en que lo va a lograr y lo va a alcanzar. Mm. Sí, y ahí entra la teoría del observador, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como nosotros las interpretamos muchas veces, ¿no? Entonces, es Así. fundamental lo que dice Daniel, ¿no? Mm. Si realmente tenés al coachee que tiene confianza, cree en sí mismo, cree en su potencial, es como guiarse en base a eso, ¿no? En la confianza que él tiene, porque capaz que los papás están siendo otro observador y no se están Mm. dando cuenta de cosas que en ese caso el deportista, el coachee, las sabe, las conoce, como decimos, las siente internamente, que esto es
otra parte fundamental de los estados emocionales, así que es tal cual lo que dice Daniel, claro que sí. Qué bien. Es que en ese proceso se entra, ¿no? Por eso es tan importante el proceso de coaching, porque ahí es donde a través de esa relación de confianza coach-coachee es cuando ya empieza esa apertura y empieza a descubrirse lo que en vuestro caso el deportista, ¿no? El adolescente. Y es algo importante, Daniel, perdón eso, lo que decía de la confianza, que a veces, por eso es la parte fundamental del trabajo del coach deportivo, que a veces los deportistas, en este caso futbolistas, no se abren a contar lo que les pasa a veces al entrenador. A veces Mm, generalmente tienen más contacto con un profe o con el ayudante técnico, pero no con el entrenador. Porque no le van a decir al entrenador, tengo miedo, estoy presionado, no se lo van a decir, por Mm, miedo a que no lo pongan, a que no le den minutos. claro. Entonces ahí es donde entra el trabajo del coach deportivo, en esa confidencialidad, en lo que trabajaba. Mm, Que el coach y el deportista se abre a contarte realmente lo que siente. O a veces se lo puede compartir a un compañero, a un familiar, pero no tiene las herramientas que tiene el coach para ayudarlo. Esa es la parte importante. Entonces creo que el trabajo como coach cada día está más valorado en el sentido de lo que puede ayudar a través del acompañamiento y de lo que está sintiendo el deportista, ¿verdad? mm. Sergio, y fíjate, trayéndolo las palabras que estás diciendo ahora, Sí. la siguiente pregunta que quiero traerle es, en ese proceso de niños y no sé, que empiezan con a jugar al fútbol, cualquier tipo de deporte, el karate, etcétera, cuando van creciendo, pues bueno, van metidos dentro del deporte y llega un momento que dice, oye, puede ser el deporte algo al que puede ser parte de, yo puedo dedicarme en mi vida y puede ser lo que yo sustente, pues mi familia, yo, etcétera, ¿no? Pero en esa fase de pasar a un simple, digamos, entre comillas, hobby, de me voy a jugar los fines de semana con mi equipo de fútbol, a ya ir a una rutina de que tienes que dedicarte como profesional a estar ahí y ver que tienes que también, que tu equipo pues depende de subir en ligas o cualquier profesional de cualquier otro deporte, ya la presión va siendo mayor. Vosotros, cada uno de ustedes, ¿qué técnica específica o de qué manera acompañan a esos deportistas que van teniendo cada vez más presión, que quieren, bueno, ven en el deporte su futuro? Sí, eso es fundamental. Mira, la semana pasada también me pasó de comenzar a trabajar con un futbolista que jugaba de forma amateur y en muy poco tiempo, en semanas casi, le cambió realmente la vida radical porque firma un contrato profesional, porque se ve en otra realidad, sale de su zona de confort que era su casa, su hogar, hacia el club, entonces cambio de ciudad y todo ese cambio. Y es tal cual lo que vos decías, esas presiones, esas responsabilidades, esas obligaciones nuevas que aparecen y que generan la presión. Yo lo que trato de trabajar en estos casos es los miedos, primero darse cuenta de esos miedos, de lo que hay atrás y comenzar a trabajar la confianza, como decía Daniel. Para mí la confianza es ese valor extraordinario y es fundamental, ¿no? Llevarlo a realmente creer que puede hacerlo. Porque muchas veces cuando estás en estas situaciones, y eso viene a una premisa de la PNL, no hay personas sin recursos, sino estados sin recursos. La persona o el deportista se ve sin los recursos. Creo que no puedo, no soy capaz, esto no es para mí. Y ante este desafío que se me está presentando, me veo como disminuido. Entonces la parte importante es encontrar en él sus propios recursos y un pilar para mí fundamental que lo trabajo y me da muy buenos resultados es la confianza y incorporar esos recursos personales para esa situación, ¿no? Realmente hacerlo ver que puede hacerlo y que ya lo ha hecho en otros momentos. Entonces ahí lo que hacemos es cambiar ese modelo mental, desestructurarlo y poder solucionar ese quiebre que tiene en este momento. Y por eso te digo, la confianza para mí es la clave, por eso es un entrenamiento fundamental. Claro. Oh, sí, a mí también, también tengo un caso así en el que el chico está en Estados Unidos y bueno, igual, pasó de jugar amateur y acaba también de firmar un contrato en segunda división. Eh,
y la verdad es que le ha costado muchísimo la adaptación dentro del equipo, ¿no? Em, por todo esto también que habla Sergio, tantos cambios al mismo tiempo, a la vez, un cambio de rutina, es un chico muy joven y quizás como que estar inmersos porque esto al final es un trabajo, ¿no? Entonces, digamos que es una manera también de prematura de comenzar a trabajar y comenzar a trabajar de una manera muy exigente. Y parte de lo que a él, de lo que se dio cuenta que le costaba muchísimo, era el tema de justamente estar metido 24 horas en una residencia en la que solo jugaba fútbol, en la que no hacía absolutamente más nada, ¿no? Y cómo buscar lo que comentaba al principio, ¿no? Cómo encontrar esos espacios en los que puedo relacionarme con otras personas, hablar de otras cosas. Yo creo que eso al final los recarga muchísimo, nos recarga muchísimo a todos, ¿no? Y nos da como otra actitud y otra perspectiva de cara a lo que nosotros estamos haciendo, en este caso el fútbol. Entonces, lo que me he dado cuenta también con eso es que estos chicos son muy jóvenes y como dice Sergio, pues tienen los recursos, pero justamente hay que explorar y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Afortunadamente este es un chico súper comprometido porque al final no pudiera ser de otra manera para estar en ese nivel, ¿no? Él es muy comprometido y está como súper enfocado en lo que es su profesión y es muy consciente de que si logra justamente hacer ese balance y ese equilibrio en su vida, pues va a rendir muchísimo mejor también en el fútbol. Entonces, yo siento que, como dice Sergio, explorar esos recursos internos que tiene la persona en este caso es fundamental y que ellos sean conscientes de ello y que en la medida en la que van logrando ciertos resultados y cierto bienestar, pues también eso los va llenando muchísima confianza. El mensaje que hay detrás de eso es, oye, yo de verdad lo puedo hacer, yo en realidad puedo superar esta situación. Y por otro lado, también un tema de perspectiva, es decir, ¿realmente esta situación es tan mala como la estamos planteando? Creo que la perspectiva allí es fundamental, ¿no? Es decir, si logramos hacer que esta situación sea una situación de aprendizaje, sea una situación que me va a ayudar a crecer como profesional del fútbol en este caso, y que esto es algo que me puede pasar aquí en este equipo, pero que me puede pasar en cualquier otro equipo, y que si lo logro aprender a gestionar, a manejar y a lidiar con esto, cuando me vuelva a pasar, pues ya voy a saber qué hacer, ¿no? Ya voy a saber cómo enfrentar esta misma situación. Entonces, cuando se le da una perspectiva un poco más generativa, más positivista eh, y más proactiva también, pues yo creo que allí el panorama cambia. El panorama cambia absolutamente porque ya deja de ser una situación desfavorable a ser más bien una situación de mucho aprendizaje y mucho crecimiento para ellas, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que pasaba con este chico era sus expectativas, fíjate. Y me parece algo bien interesante porque esas expectativas también generan mucha presión. Las expectativas de él cuando llegara a ser jugador profesional era más o menos el flash o la imagen que tenemos de un Messi o de un Cristiano Ronaldo, ¿no? Vivir en una mansión, qué sé yo, tener la familia, jugar unas pocas horas y después, bueno, ser millonarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es que estos son casos muy aislados y muy particulares y que para llegar allí pues hay un camino largo todavía que recorrer, ¿no? Entonces cuando se ven enfrentados también, o sea, cuando sus expectativas no coinciden con la realidad, entonces se genera mucha presión y mucha frustración. En el sentido de que, oye, yo estoy en esta situación, se supone que ya yo soy un jugador profesional, pero mi visión de ser un jugador profesional no coincide con lo que yo estoy viviendo aquí. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay algo que está mal que está pasando. Entonces, ¿será que me tengo que esforzar mucho más? O lo que decía Sergio, evito esta situación de compromiso y de involucrarme en el deporte porque esto me genera una cierta resistencia. Entonces, creo que las expectativas, tanto de los jugadores y luego del entorno, también son muy importantes equilibrarlas y ponerlas desde un punto de vista un poco más objetivo, ¿no? De que no todo es tampoco color de rosas.
Sí, y es tal cual, perdón Francisco, y es tal Sí, cual lo que sí, sí, dice Daniel, porque a mí me pasó de hace 2 años dar una charla en un congreso de coaching deportivo en Punta del Este, hablando sobre las redes sociales, ¿no? La influencia en las redes sociales en lo deportivo. Y muchas veces es eso, ¿no? Esas expectativas que también dependen de lo que vea el otro, de lo que quiera el otro, de lo que necesito que el otro sienta o que vea de mí mismo, ¿no? Y de lo que es el éxito muchas veces, ¿no? Y eso también es fundamental, porque está conectado con la autoestima personal. Y en esa charla me acuerdo que compartía, ¿no? Generalmente las personas en sus redes sociales no ponen cuando no van a entrenar, cuando no comen saludable, cuando no le está yendo bien, no, no suben ninguna historia ni ningún estado, ¿no? Generalmente suben cuando hay un apoyo, cuando hay un me gusta, cuando las cosas van bien. Entonces, como también hoy en día, a diferente de hace 10, 15 años atrás, lo que influye en las redes sociales en todo lo que comentaba Daniel, ¿no? Las expectativas que tenemos y en lo que queremos ser, lograr, alcanzar, el famoso ser, hacer y tener, ¿no? En coaching deportivo. Por eso es muy importante y eso te lleva a que no lo estás disfrutando. A veces estás tan presionado con expectativas tan altas que no lo disfrutas. Entonces es fundamental también trabajar el tema del éxito, lo que se cree que es el éxito, que es lo que comentaba Daniel, ¿no? Es muy importante eso. Mm. Mm. Y ya siguiendo un paso más, metiéndonos ya como si el deportista ya tuviese en esa competición a medida que va avanzando su carrera deportiva, ¿qué señales creen ustedes que el deportista eh, puede mostrar que está cediendo que está cediendo ante una presión deportiva durante la competición? Bueno, hay muchas señales. Sergio dijo algunas, que es, por ejemplo, un exceso de nerviosismo. Em, los jugadores antes de la competencia suelen ponerse muy tensos y esto ocurre porque, bueno, están buscando controlar la situación, ¿no? Entonces, cuando intento controlar la situación, comienzo a sobrepensar, es decir, si vamos al caso de fútbol, que es como el más común. Si tengo que jugar, pues a ver, si me toca hacer un pase, pues cómo voy a hacer el pase, cómo voy a colocar el pie, cómo voy a correr, cómo me voy a ubicar. Y si estoy jugando y estoy pensando en todo eso, no logro fluir, ¿no? En el deporte, es decir, no logro desarrollar realmente mi habilidad técnica. Al contrario, lo que logro es ponerme muy tenso y muy nervioso. Entonces, bueno, una de esas es un exceso de nerviosismo. Al final, también es verdad que la presión en el deporte es algo natural. Es decir, cuando hablamos de presión, esto es algo natural y es algo normal. Lo que es, cuando deja de ser normal es cuando es excesiva, cuando es incontrolable y cuando me juega en contra. Es decir, cuando empieza a ser desfavorable esta presión, allí es donde hay que trabajarla. Pero que un jugador o un deportista sienta presión ante una competencia o ante un encuentro que tenga de un fin de semana, pues es algo natural, de hecho. Igual los nervios también, pasa lo mismo. Entonces, bueno, una de esas es nerviosismo. Otra de ellas es un sobreanálisis de toda la situación, como explicaba antes, y allí entra mucho el diálogo interno o el diálogo crítico que tenga el jugador, qué es lo que se está diciendo y cómo se lo está diciendo, ¿no? Eso es bastante importante también. Algo curioso, a mí me suele pasar que me cuesta muchísimo o a los jugadores les cuesta mucho identificar qué es lo que exactamente se están diciendo. es, les, les resulta muy difícil saber con exactitud qué están pensando y qué es lo que se están diciendo a sí mismos. Entonces, por eso les comentaba el caso anterior en los que, claro, es mucho más sencillo para un jugador o para una persona asignarle ese pensamiento a alguien externo. Es decir, en este caso, un entrenador, por ejemplo. Entonces, pero en realidad es un diálogo interno. Solo que empieza a jugar también un poco el ego y es mucho más complejo decir esto es lo que yo me estoy diciendo y para el cerebro es más fácil decir no, esto es lo que puede decir o lo que dice otra persona, ¿no? Entonces, pero al final es un diálogo interno. Otra cosa que me he dado cuenta es que cuando esto suele pasar es mucho más sencillo abordarlo a través de las sensaciones, porque los deportistas somos muy kinestésicos.
Entonces es mucho más sencillo para nosotros identificar qué es lo que estamos sintiendo desde el punto de vista físico y corporal. Entonces, a partir de allí empezamos a explorar, a explorar, a explorar y a reflexionar sobre cuáles son esas sensaciones, cómo se está sintiendo, etcétera, etcétera. Y luego eso va a derivar a un pensamiento, ¿no? Es decir, hacer como el proceso inverso. El pensamiento genera una emoción, pues en este caso trabajamos un poco más la emoción, la sensación y el estado, y luego de eso vamos atrás y a ver qué es cuál es el pensamiento que está generando esta sensación o esta emoción. ¿Qué más? Pues las expectativas, también lo que mencionaba antes, las expectativas de, oye, tengo unas expectativas de una situación demasiado elevadas y eso no corresponde con lo que yo estoy viviendo hoy en día. Entonces, las expectativas me superan. ¿Cuál es el mensaje que hay ahí? Pues no estoy apto, no tengo las habilidades, los recursos o las herramientas para llegar allí. ¿Ok? Entonces, ahí pasan dos cosas. O bien las expectativas están sobrevaloradas, están muy arriba, o simplemente pues necesitamos justamente generar y desarrollar otro tipo de habilidades y explorar otro tipo de recursos. Eh, También hablamos de las metas, lo mismo ocurre con las metas, ¿no? Es decir, aunque podemos tener la confianza en llegar a una meta, pues también eso, hay una línea muy delgada entre plantearme una meta en la que yo puedo llegar y alcanzar y una meta que está muy lejos de lo que yo puedo hacer, aunque en realidad creo que el mensaje principal o la idea fundamental de un coach debe ser, vas a llegar, ¿ok? A lograr esa meta, pero vamos a ver primero en qué tiempo lo vas a hacer y cuáles son los pasos y cómo va a ser el camino que tienes que transcurrir para llegar a esa meta. Creo que la parte surrealista del plantearse metas tiene que ver más con un tiempo que con el concepto o sí, con el plantearse la meta en sí misma, ¿no? Luego también hay otro tipo de presiones que son externas, es decir, la presión que ejercen los padres, la presión que ejercen, como decía Sergio, las redes sociales, la presión que ejercen, por ejemplo, las gradas, todas esas son presiones porque, bueno, están requiriendo de mí un montón de resultados que de repente, oye, me siento saturado de tanto peso que tengo que cargar para cumplir con las expectativas de otros, ¿no? Entonces también es un tema de expectativas. ¿De dónde vienen esas expectativas? Bueno, vienen de mis padres, que mis padres quieren que yo llegue a ser un jugador profesional. Pues bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos eso, cómo lidiamos con eso y cuáles son tus expectativas personales, porque esas son las que realmente valen, ¿no? En este proceso. Entonces, la verdad es que la presión o la presión excesiva en el deporte pues tiene muchas aristas y tiene muchas fuentes que hay que ir explorando y hay que ir sorteando dentro del proceso de coaching. Sí, lo más importante, como dice Daniel, es darte cuenta, ¿no? Porque a veces estas presiones que vienen también de los contratistas, de los dirigentes, del propio entrenador, a veces de los propios compañeros, como sabés que sos bueno, sos capaz, sos uno de los mejores jugadores del equipo, inconscientemente te llega toda esta presión. Entonces, es fundamental. Darse cuenta, creo que es importante para aquellos que nos escuchan y nos ven, es fundamental realmente que sientan si realmente están en estos momentos, en estos estados de esta presión excesiva como compartía Daniel. Y es cuando, yo le enseño de esta manera, es cuando tenés una mochila de peso emocional, ¿no? Cuando estás cargando una mochila que vos sabés que no es tuya, porque eso realmente te hace dar cuenta de si estoy cargando algo sobre mis hombros que realmente no me estoy sintiendo bien. Y eso es lo que realmente te hace dar cuenta en esa parte kinestésica, como decía Daniel, de que en la cancha no fluís, que en la cancha no sos ese deportista, ese jugador que realmente sabe hacer lo que lo llevó hasta ahí. Siempre les explico, yo no te voy a enseñar a correr, a pegarle a la pelota o a tirar al aro, no te voy a enseñar, porque vos sabés, lo que voy a enseñar es o transmitir o que vos te des cuenta que realmente te saques toda esa mochila emocional y a enseñarte a pensar, a entrenar y a darte cuenta de tu potencial. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Cómo realmente lo disfrutás. Volvemos a lo mismo lo que dijimos. A un ejemplo que le pongo es de Ronaldinho Gaúcho. ¿Por qué Ronaldinho Gaúcho hacía las maravillas que hacía cuando jugaba en el Barça, cuando jugaba en la selección brasileña? Porque él lo disfrutaba, era como si estuviera jugando en las playas de Río. Pero sin embargo tenía un montón de presiones, pero él disfrutaba. Entonces ahí entra la famosa gestión del disfrute, que es lo que comentábamos también hace un ratito, de disfrutarlo, de no estar todo el día inmerso en esta realidad del fútbol, del deporte de alto rendimiento, sino
realmente disfrutarlo, porque si no la cabeza, ¿qué pasa? Te explota. Si sos un futbolista, un deportista, como en el caso, no sé, ahora que juegan Champions, Copa del Rey, Copa de España, no podés, no podés porque es demasiada la presión excesiva. Entonces tenés que buscar realmente salidas para eso. Y el tema emocional, como decía Daniel, para mí es la parte más importante. Entonces, el identificar tu parte emocional, como vos realmente te sentís, es la manera más importante de ser consciente si realmente hay una presión excesiva detrás. Entonces, eso también poder dejarle a aquellos que nos están mirando. Sí, un poco lo que acabas de decir de Ronaldinho, el disfrute, el tomar el presente. Quizá el jugador juzga mucho, se juzga mucho el por qué esto, el por qué lo otro, el qué entorno tengo, por si lo hago mal, si lo hago bien, si ahora viene el otro, si ahora va a empezar otra liga, nos vamos a, ese va a coger mi puesto, ¿no? Es el constante diálogo interno que al final le pasa como se le plantea como un filtro a lo que realmente está, que es el deporte, lo que debería disfrutar, ¿no? Exacto. Y en el libro a todos les recomendamos, que es el libro madre del coaching deportivo, el juego interior del tenis, de Timothy. Y hay una frase espectacular que dice que siempre hay una parte interna que juega en tu mente, Mm. independientemente de la parte externa que vos estés jugando, no importa, si estás jugando una final, un tercer puesto, un partido de entrenamiento, no importa. Siempre va a haber una parte interna. El grado de conciencia o de entrenamiento que vos tengas de esa parte interna va a representar el éxito o el fracaso en la parte externa. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuanto más controles esas emociones, ese diálogo interno, mejores van a ser los resultados. Y ahí es donde entra el coaching en todo esto, ¿no? En esa magia de compartir esas competencias que tenemos. Mm. Sí. Justamente ayer estaba escuchando una entrevista o es como un podcast que tiene LeBron James con otro exjugador o jugador, ¿no? La verdad es que no lo conozco al otro, pero al final vi un fragmento y en ese fragmento LeBron explicaba sobre un nuevo concepto que creo que lo desarrolló él, lo inventó él, y él hablaba sobre el IQ del básquetbol, ¿no? Y entonces, bueno, la inteligencia del básquetbol. Entonces al final decía, mira, cuando estás en una final, que tiene que también que ver con esto que comentaba Sergio, cuando estás en una final, los dos equipos que están en esa final están allí por una razón, es decir, porque su rendimiento técnico y táctico, sus habilidades técnicas y tácticas son muy elevadas. Y normalmente, si estás en una final, esas habilidades entre un equipo y otro son muy iguales. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues justamente esta inteligencia, ¿no? Él la llamaba la inteligencia del básquetbol. Y él decía que esta inteligencia del básquetbol tenía que ver con justamente la toma de decisiones, ¿ok? La gestión de la presión, la gestión emocional. Entonces, al final, lo que es verdad que para ser un buen jugador, evidentemente necesitas tener grandes habilidades físicas, una gran capacidad física, habilidades técnicas y tácticas. Por supuesto que sí, claro que hay que entrenarlas por mucho tiempo, por muchas horas, pero lo que va a marcar la diferencia en una final no van a ser esas habilidades. Lo que va a marcar la diferencia en esa final va a ser tu inteligencia emocional, la gestión de la presión, el diálogo que tengas allí, el diálogo interno que tengas durante el juego, etcétera, etcétera. Al final son herramientas y recursos internos lo que va a marcar la diferencia. Y me pareció bien interesante porque aunque es una otra forma de mencionarlas y de nombrarlas y en un contexto como de muy baloncesto, me pareció bien interesante porque me di cuenta de que LeBron James es el jugador que es porque él es consciente de todas estas cosas, ¿no? Y del trabajo que hay detrás para justamente desarrollar todas estas habilidades internas. Mm. Interesante. Ahí está Sí, también, sí. bueno, tenemos también a Rafa Nadal, que también ha trabajado mucho con temas de coaching y y lo menciona muchísimas veces, ¿no? El tema Absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, bueno, eso está bien interesante. sí, es fundamental, claro que sí. Hay, en la conversación que hemos tenido hasta ahora, se han nombrado agentes externos que son los padres. Mm. Algo que, vamos a ver, el tema aquí es,
en el entorno deportista, en la construcción, en la construcción o en el alivio de esa presión que pueda haber en el deportista, eh, ¿cómo incluye usted la estrategia de vuestro coaching cuando realizáis coaching? O además, ¿creen que a veces los padres deberían estar en esas sesiones de coaching? ¿Y qué poderoso podría ser eso? Sergio. En mi... Sergio, adelante, Sí, Sergio. adelante, Daniel, adelante, Venga, adelante. Daniel, tú mismo. Pues en mi caso, sí. Eh, Cuando empiezo a trabajar con un deportista adolescente y normalmente son los padres quienes me contratan, siempre hago la pregunta de, ¿usted estaría dispuesto también a someterse a un proceso de coaching? Porque, porque, a ver, hay que entender que, sobre todo en estas etapas, nuestras figuras de autoridad son nuestros padres, ¿no? Y son las personas con las que convivimos, con las que pasamos más tiempo, las que tienen mucho más, las que tienen más influencia sobre nosotros, sobre nuestras creencias, sobre nuestras dudas, sobre nuestros temores, en fin, todo. Entonces, trabajar con los padres, la verdad es que es fundamental. Es verdad que no todos están dispuestos, pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando están dispuestos y tienen esa apertura y esa disposición y ese compromiso, también a estar en un proceso de coaching, la transformación del adolescente o del deportista suele surgir con mucha más naturalidad, con mucha más rapidez también, se encuentran resultados mucho más rápidos. Entonces, si el padre o la madre o el representante está involucrado en el proceso, la verdad es que los resultados se obtienen de una manera, pues, se potencia todo, ¿no? Cuando no lo están, pues se pone un poco más cuesta arriba el proceso. Se pueden lograr evidentemente buenos resultados y se logran resultados, por supuesto que sí, pero sí, yo en mi caso particular, pues yo sí siento que hay mucha más fricción, que los chicos suelen a mis sesiones quejándose de los padres, qué me dijo, qué no me dijo, qué, qué opinó, qué me juzgó, qué ta, ta, ta. Entonces, eso suele retrasar muchísimo los procesos porque entonces, bueno, tenemos una hora a la semana en la que trabajamos un espacio de reflexión y de generar confianza y de etcétera, etcétera. Pero bueno, luego tenemos otros 6 días, 7 días en los que están conviviendo con los padres y muchas veces no saben cómo lidiar con los adolescentes o con los deportistas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo sí siento que el trabajo con los padres es fundamental y ojalá que todos estén pues abocados y digamos con esa apertura y esa disposición también a estar en el proceso de coaching. Ujú, Sí, claro. es muy importante, como dice Daniel, y generalmente a veces los padres no tienen las distinciones o las competencias que podemos tener nosotros como coach. Entonces, a veces cometen errores como nos ha pasado a todos en su Ujú, debido momento. Y a veces se creen que es motivarlo. Y lo motivo y le digo esto y lo motivo, pero es lo opuesto. A veces lo que estás pasando de motivación y lo que le está generando es una presión excesiva. ¿No? ujú, Esa es la parte importante de entender. ujú, Como padre, creo que lo estoy motivando, pero no, le estoy haciendo el efecto totalmente contrario, porque lo estoy ujú, bajando de motivación, lo estoy generando demasiada presión. Entonces, la importancia de entender, y a veces es necesario realmente tener sesiones con los padres, compartir la información de conceptos importantes. El libro El juego interior del tenis o libros que pueden ser importantes para ellos. Hay muchos padres que están realmente comprometidos y a veces no se estaban dando cuenta, ¿no? Y como coach los hace dar cuenta de diferentes realidades. Un diálogo, un gesto fuera de la cancha a veces influye más que una palabra. Entonces, la importancia de cómo también ellos te van acompañando en el proceso de coaching. A mí me pasó después de la pandemia, muchas de mis sesiones las comencé a hacer por Zoom. Entonces, hoy en día lo que hago es, en esas edades tempranas, en esos niños, a veces adolescentes que vienen y vienen generalmente por los papás, lo que hago es hacer un trabajo triangular, podemos decir así. Yo, por un lado el cliente, el coach, y por otro lado los padres, y por otro lado yo como coach. Y una de las claves que encontré que me ha dado muy buenos resultados es poder grabar la clase en aquellos niños o en aquellos jóvenes de edades tempranas que vienen con los papás, siempre con el permiso de ellos. ¿Y qué es lo que hacemos? Después le paso esta grabación, la subo a Drive y se la paso a los papás para que vean.
los papás también comienzan a detonar cosas, decir, wow, mirá lo que le generaba, mirá lo que sentía, o mirá lo que estaba pasando y yo no lo sabía. Entonces termina siendo un trabajo en conjunto que lo que vamos haciendo está acompañando en ese proceso al deportista, porque al ver la grabación realmente se dan cuenta, me dicen, wow, Sergio, esto no sabía, mirá lo que le generaba, y mirá que yo pensaba que le gritaba de afuera de la cancha y le estaba haciendo bien y le estaba generando una tremenda confusión mental. Entonces, esto es lo lindo también, y esto, como digo, lo encontré después de ese proceso de la pandemia, de cómo también uno se fue reinventando, y hoy en día, como les comento, ha sido de muy buenos resultados poder compartir las grabaciones de las clases y que ellos la tengan como un insumo y ellos también van viendo cómo ayudar en ese proceso, ¿no? Que a veces no tienen las distinciones lo que he hablado. Sí, sí. Sergio, eso que acabas de decir tú, de compartir las grabaciones y también la utilizo en el coaching que realizo Claro. y les cuesta a veces escucharse, pero cuando se escuchan y se he dicho yo esto, o sea, es como ese parafraseo, ¿no? Es esa Es tal cual, transformación. Y entonces la es tal mirada cual. de ellos y desde fuera es potentísima, ¿no? Muy Cambia el potente. observador, ¿no? Que están Cambio de siempre, eso Salvador. Mm, es fundamental. Eso es sí. fundamental. Y lo mismo pasa con los padres, cambia el observar, wow, mirá cómo hago, lo que actúa, que a veces en pleno partido, en plena competencia deportiva, grito de afuera, me pongo como loco, pero mirá lo que le genero a él adentro de la cancha. Entonces, realmente es muy importante todo eso. Eso me recuerda a una vez que fue un partido de fútbol y había una madre pegado al lado mío y su padre a, a su lado. La mujer se pegó los 90 minutos gritando que vamos, y yo dije, bueno, a esta mujer le haría falta un poco de, de gestión, ¿eh? Porque vamos, salí de allí, digo, me imagino cuando esté con ese hijo deportista, ¿no? Hoy no hiciste esto, no hiciste lo otro, cómo aquello, lo otro, esa presión que puede tener, directamente, como yo que la percibo de una forma ahí colateral, como será en vivo, ¿no? Un padre Mm, esa vivencia interna del padre o de la madre hacia su hijo, ¿no? Y son esas expectativas que también comentábamos, ¿no? Y a veces son las expectativas de los propios padres también. Entonces, a Ahí veces está. eso genera una gran interferencia y niños, estamos hablando en edades muy jóvenes, que no van a disfrutar, ¿no? Van tan presionados porque quieren ser el próximo Messi, un poco lo que decía hoy Daniel, o el Mm. próximo Neymar o Cristiano, y ya van con esas expectativas tan altas, entonces no lo disfrutás. Si saliste del partido y no hiciste 3 goles, no sos el mejor, entonces eso te hace frustrar rápidamente. Por eso el proceso de coaching es muy importante, ¿no? Ese equilibrio emocional es fundamental. Es algo que te sirve no solamente para el deporte, sino para la vida misma. Mm. mm. ¿Podéis compartir ambos dentro de vuestra experiencia que tenéis como coach deportista deportivo? eh, ¿Alguna sesión o alguna experiencia que habéis tenido, en pocas palabras, donde ha habido esa transformación que vosotros habéis interpretado como, wow, lo que ha pasado aquí con este cliente? No sé, por ejemplo, Daniel. Wow, sí. Sí, muchas, muchas, la verdad. Este, a ver, ¿cuál elijo? Eh, ¿Cuál de todas? bueno, puede ser es que tengo esta como un poco más reciente. Eh, este chico futbolista, la verdad que la estaba pasando muy mal. De hecho, cuando las primeras sesiones, recuerdo que su lenguaje corporal era revelador. Eh, Todo hombros abajo, su tono de voz era, nada, o sea, todo su lenguaje decía que la estaba pasando realmente mal, que estaba incómodo, que no se sentía cohesionado con el equipo, que la experiencia estaba siendo terrible para él, la verdad, desde el punto de vista emocional, estaba realmente destruido el pobre. Y comenzamos a hacer el proceso de coaching y en apenas en la cuarta sesión, yo noté que él venía con otra cara y dije, aquí pasó algo, ¿no? Aquí algo está ocurriendo aquí porque la expresión corporal de este chico está totalmente distinta. Y la verdad es que eh, lo que a él le funcionó, porque la verdad es que el mérito es totalmente de este chico, es que puso acción.
Creo que ese fue una de las cosas que tuvo un gran impacto y fue el hecho de, sí, me permito el espacio de coaching, pero fuera del espacio de coaching aplico y pongo acción, ¿no? De todo lo que conversé, de todo lo que, los compromisos que me planteé, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue como súper gratificante para mí. La verdad es que me alegré mucho porque me daba mucha pena ver a este chico así, tan talentoso y pasándola tan mal, ¿no? Y cuando llegamos a la cuarta sesión fue como, wow, él estaba ya en otra onda, ¿no? Si bien me dijo como, no, todavía hay cosas que necesito mejorar, pero yo vi que estaba respirando ya, que estaba, que había agarrado como una bocanada de aire fresco. Este, y nada, esa sesión en particular fue justamente esta semana, la semana pasada, y fue súper, no sé, yo me sentí muy bien con el resultado de este chico. Bueno, hay otra que me enseñó muchísimo también, que es que este chico tiene una meta que es irse a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Pero aparte de eso, Esto irse a desconocía. estudiar, aparte de eso, irse a estudiar, quiere jugar baloncesto, ¿no? En la universidad donde vaya a estudiar. Y honestamente, cuando comenzamos el proceso, esa meta se veía súper lejana. Y este es el caso, uno de los casos que les comento que los padres me decían, oye, explora con él otras opciones, por favor, que él está como muy encuadrado en que quiere lograr esto, en que quiere lograr esto, ¿no? Y honestamente, en una de esas sesiones que tuve con los padres, yo también me fui con esa duda. Yo me fui con la duda de, "Ah, ¿será que de verdad tengo que explorar otras opciones con este chico? Porque de repente, eh, ¿y si no? Y si ¿No? no, ¿Y si no?" Entonces venían todas esas dudas. Sin embargo, mira, la verdad es que yo seguí trabajando con él y yo de hecho lo hice, es decir, hicimos un trabajo de, bueno, vamos a generar un plan B, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar en un plan B, a ver qué podemos hacer, qué otra cosa, un poco cuadro de metas, a ver, utilizamos la herramienta de cuadro de metas, a ver qué otras opciones salían de allí. Pero aunque se hizo ese trabajo, él siempre me decía, bueno, el plan B está ahí, pero yo en realidad no. Yo Mira, lo mío es el plan A. Y lo mío es el plan A y no sé qué más. Yo voy a seguir trabajando en mi plan A. Porque el plan B a mí no me lo tengo, pero no me gusta. Yo, ok, está bien. Y bueno, al final el chico logró entrar en su universidad a jugar baloncesto como él quería. Y de paso entró a una universidad mucho mejor de la que él esperaba. Entonces eso la verdad es que como coach te enseña muchísimo, muchísimo, todo ese proceso, toda esa experiencia. Para mí ese proceso, todavía estoy con él, pero hasta ese punto fue como una montaña rusa también de emociones y de sesiones que iban y venían, ¿no? En cuanto a lo emocional y de todo, y que también ponen a prueba un poco tu profesión, tu profesionalidad también, tu disposición con el deportista y todo eso. Entonces, para mí eso, hay muchos más, pero esos dos casos son como los más recientes y con los que me he llevado una gratificación muy grande y la verdad es que no sé, como que esas son las cosas que hacen que me apasione más por el coaching y por atender a deportistas, la verdad. Mm. sí, es espectacular. A mí ahora me venían a la mente también dos situaciones, una hace muy reciente también, de un pibe que tuvimos una sesión, me llama en la semana, Sergio, me ha recomendado tu trabajo, me está pasando esto, estoy por debutar en primera y estoy con una situación emocional y bueno, estaba con esa presión excesiva. Y bueno, después que salió esta sesión, se salió sumamente feliz, empoderado, y a los 2 días debuta en primera y realmente lo hizo muy bien, como él sabía hacer, ¿no? Con esos jóvenes 16 años. Y esas cosas que te deja el coaching, ¿no? De realmente poder de forma rápida ayudar en esa situación que él estaba viviendo, que 72 horas antes no quería ni debutar, imagínate a ese nivel y cómo realmente podés lograr ayudar a que realmente se vuelva a sentir cómodo y feliz en una cancha. Y después me viene también una situación ya de hace un tiempo, de un jugador ahora profesional que llegó a la selección uruguaya
que también que me llamó el papá en un momento que le recomendaron mi trabajo. Todos llegan por recomendación, como digo siempre, y eso es lo lindo. Y bueno, me decía que el pibe en ese momento no podía, no sé, corría 15 minutos y los gemelos agarrotados, totalmente bajo tensión y preocupación, y con un estado también de ansiedad. Y bueno, fuimos haciendo realmente un trabajo y un proceso. Después empezó la pandemia, entonces fueron cantidad de adversidades que tuvimos que vencer en ese momento, y bueno, sin embargo, verlo hoy, realmente verlo lograr los resultados, ver que está jugando Copa Libertadores y demás, entonces eso realmente para mí me llena de orgullo porque todo ese proceso que fuimos haciendo durante el tiempo dio sus resultados y él ahora está alcanzando un éxito extraordinario, así que eso también me pone feliz, diferentes procesos que realmente das cuenta de lo que logra el coaching, ¿no? Hay mucho más. Y algo importante también, eh, me, me apasiona mucho también el poder ayudar cuando a veces las cosas no se dan, ¿no? Lo que hablamos un poco del éxito. A veces vos pones todo y haces todo al máximo y capaz que ese resultado no se da en este momento. Entonces, también, ¿qué pasa? Me pasó hace poco también con otro futbolista que estaba esperando para firmar, deja un club porque le estaba por cerrar un contrato y ese contrato se le cayó y se quedó sin club durante 3 meses. Entonces, ¿cómo sostener también esa situación en el cual decís, wow, habré tomado la mejor decisión, dejé este club que estaba bien para irme al otro y cómo todo eso también influye? Entonces, hay que tener en cuenta también que el apoyo del coach es fundamental también en esos momentos, cuando a veces las cosas pensás que no se están dando, no se dieron, pero todo termina siendo un aprendizaje, como decía Daniel, en ese reencuadre que vamos generando. Así Mm, que es muy bueno también lo que podemos lograr, tanto en las situaciones positivas como muchas veces en las situaciones adversas, que de eso se trata, ¿no? De sí, cómo vamos en proyección hacia las metas y los objetivos. sí. Y como coach no podemos olvidar que hay, bueno, el cliente, el cliente hace esa sesión de coaching, pero también como sistema que somos parte de esa sesión de coaching, de esa metodología, también somos afectados en esas sesiones, ¿no? Salimos de ahí con un crecimiento. Y ahora mismo ustedes, ahora, ante esa pregunta, ¿cómo habéis movido, cómo con ese tema emocional a recordarlo, a vivir, o sea, como que lo estáis viviendo otra vez diciendo, oye, en esa metodología donde yo estaba como coach, como el coach y el protagonista, el cliente, el deportista, se ha llevado eso, ¿no? Exacto. Y la opinión, ¿no? A mí me suma mucho esa opinión, ¿no? De lo que ellos te brindan, tanto el deportista como también este papá que me contactaba, que ponía las redes y demás, y esa opinión positiva que ellos tienen, como me ha pasado también, futbolistas que a veces dan una nota periodística que le está yendo bien y te nombran como resultado. Entonces, eso es importante de la opinión, de lo que ellos sienten y que ellos realmente lo Sí. comentan. Eso es fundamental, porque a veces no se dan todas las circunstancias, sino que es muy importante porque ellos están expresando su propio sentir, ¿no? El gracias, me siento bien, estoy mejor, estoy más motivado, me está sirviendo mucho el coaching. Esas cosas que realmente hablan de su propio sentir, y eso es muy importante. Ujú. Esta pregunta al igual, quizás tú porque estás más, Sergio, en temas de equipos, ¿no? Quizás también, no sé si Dani lo ha vivido. Eh, ¿Cómo fomentan un ambiente donde el deportista se siente libre de expresar y gestionar las presiones juntos dentro de ese equipo? Sí, es importante, siempre digo, el tema de la confianza, hoy un poco lo compartíamos, ¿no? Ujú. Y esta cohesión grupal tiene que haber. Tiene que haber también distinciones de tanto creo que tiene que estar todo alineado, desde el entrenador, cuerpo técnico y después también los deportistas, los líderes del equipo. Eso tiene que ser todo estar alineado realmente a hacer un proceso de coaching. Y también a nivel dirigencial, porque a mí me ha pasado de que me lleva el entrenador, como me pasó, a hacer un proceso de coaching, y a nivel dirigencial no le dan la relevancia, ¿no? Y era un entrenador importante el que me llevó en su momento a un club y había sido el entrenador de la selección uruguaya sub-23 en el proceso del maestro Tavares durante muchos años. Entonces él me lleva a trabajar ese proceso porque sabe y se da cuenta de la importancia del trabajo en ese club de primera, pero a nivel dirigencial no se le daba la importancia, ¿no? Entonces, también yo creo que tiene que haber un alineamiento en lo que es tanto a nivel institucional, a nivel de lo que es el cuerpo técnico y también a nivel de los jugadores, y eso es una parte fundamental también de hacerlo.
porque muchas veces hay jugadores que están cerrados, ¿no? Al menos acá en Uruguay pasa mucho, ¿no? Dice que me va a enseñar o qué me quiere decir, o eso no me gusta, o eso no es para mí. Empiezan todos sus bloqueos y no lo quieren hacer. Entonces a veces llegás a dar una charla o a compartir conocimientos de coaching y muchos los encontrás con un lenguaje corporal, ya los ves, que están totalmente cerrados y escépticos a esto del coaching porque Ujú, desconocen. Entonces la parte importante que para mí tiene que haber estar alineados todas estas patas que forma un equipo para que el proceso de coaching funcione, ¿no? Dirigentes, cuerpo técnico y también los jugadores o los líderes de equipo que es fundamental, ¿no? También me pasó otra situación de que me lleva el cuerpo técnico, pero los líderes del equipo no querían saber de nada. Entonces, no pudimos hacer el trabajo, ¿no? Es también como que tiene que haber una apertura de eso, ¿no? Me han pasado en otras que sí, que me llevan los propios jugadores y el cuerpo técnico se abre a las circunstancias y lo pudimos realizar. Entonces, por eso digo, tiene que ser importante que haya una apertura, ¿no? Esa actitud abierta y receptiva a abrirse al coaching. ujú, Sí, y yo lo que percibo en esas situaciones es que normalmente la directiva y el cuerpo técnico o sea, lleva todo el peso solo hacia los jugadores. Y sí, es decir, sí tienen como una participación muy importante en un proceso de coaching de equipo, ¿no? Pero como dice Sergio, también el cuerpo técnico, también la directiva, la organización del equipo, también tienen una participación muy, muy, muy importante. Y concuerdo con Sergio en que si no están alineados todos los elementos, es muy complicado llevar ese proceso de coaching. Por otro lado, si cuando se atiende solo al jugador y estás como desde un punto, desde una posición externa al equipo, como me ha pasado a mí, allí, pues nada, básicamente lo que hay que discernir es entre, ok, qué está bajo tu control y qué es lo que no está bajo tu control. Y de lo que te puedes responsabilizar, pues vamos a responsabilizarnos y vamos a tomar acción al respecto y de lo que no, pues vamos a soltarlo y porque allí no tenemos ningún poder, ¿no? Y es decir, no vamos a destinar energías en eso que no podemos controlar porque va a ser energía perdida. Entonces creo que esas son las dos perspectivas. Pero sí, evidentemente cuando se habla de coaching de equipo, concuerdo con Sergio en que toda la organización debería estar como involucrada en el proceso para que el equipo realmente logre los objetivos que la misma organización se está planteando. Claro. Y a veces es fundamental también a los cuerpos técnicos cuando está trabajando con el coach, darle distinciones, ¿no? Y hacer de este observador y en cosas del día a día, ejemplo, la comunicación, cómo se comunica el entrenador o cómo no se comunica el Mm, entrenador también, que eso es muy importante. Eh, Cómo también esa actitud abierta y receptiva es fundamental, porque te lleva a entender y a comprender cómo estás comunicando, desde dónde, de qué manera, de qué forma y cómo le estás transmitiendo ese mensaje, y si ese mensaje realmente llega o no llega. Entonces el coach te da un insumo de herramientas sumamente importante. Recuerdo que hace años ya daba un curso de coaching deportivo alineado a un programa y había un futbolista profesional, ¿no? Que ahora es amigo. Entonces yo enseñaba algo del poder de las palabras. Y hay una palabra que es fundamental, que es la palabra pero, ¿no? El pero generalmente borra todo lo anterior. Entonces puedes decir, mm. Francisco, qué linda remera tenés, pero el bigote te queda espantoso, entonces vos me vas a decir, te quedás con el bigote, ¿no? Que realmente sí, el Sergio la tiene conmigo. Entonces estaba enseñando ese poder y se tocó el bigote, mirá, Francisco. No, te queda precioso el bigote, Francisco, así que no es eso. Entonces enseñaba, ¿no? Que muchas veces hay entrenadores que dicen, tu subida por el lateral fueron muy buenas, pero te faltó en la marca. ¿Qué es lo que se queda al futbolista? Este la tiene conmigo, me faltó en la marca, y como que te quedas con esa realidad. Entonces, en ese sándwich conversacional que podemos decir, en estas distinciones, eh, compartíamos justo unos conceptos con este futbolista. A la clase siguiente, él viene y me comentaba del entrenador que tenía en su momento. Y le contó al entrenador que tenía en su momento en el entretiempo 25 peros. Wow. Madre mía. ¿Ya? 25 pero, no, porque vos tal cosa, pero no hiciste esto, no, pero no te falta. Claro, el equipo estaba pinchado totalmente para abajo, pero era la manera en que el cual el entrenador estaba comunicando su mensaje. Decía una cosa positiva, aplicaba el pero y detonaba todo lo peor en el entorno. Entonces,
el equipo, en vez de ir al segundo tiempo motivado, iba totalmente pinchado emocionalmente, entonces no se le da el resultado. Como una palabra, como digo a veces, detona en vos cierto estado emocional. Entonces me Mm, contaba esta experiencia que era hermosa porque lo que yo le había enseñado en su momento, él después venía con el ejemplo ese de los peros de cómo se da en un vestuario, ¿no? Y cosas que son del día a día. Ahí está la ujú, importancia de las distinciones y la competencia del trabajo del coaching. Eso va a ser porque wow. creo que ya sé uno de los motivos por qué cambian tanto de entrenador aquí en España, ¿eh? Tiene muchos peros por ahí sueltos. Exacto, y es el ser consciente, porque muchas veces la repetimos como muletilla o no somos Sí. conscientes de lo que decimos, pero al hacer ese entrenamiento uno va Mm, detonando y va tratando de empoderar en este caso al deportista, ¿no? Que está trabajando, está enfocado en su tarea, en lo que vaya a desarrollar. Pero fue muy graciosa esta anécdota porque este, generó muchas risas como ahora, así que estuvo muy bueno. Gracias. muy bien. Y fíjate, ya está un poco terminando ya esta entrevista de hoy. Dentro de ese equipo, de esos equipos donde hay una diferencia y esto un poco para entrar en introducción me hace recordar a una sesión que tuve con un adolescente donde me trabajo, él jugaba pues en temas de, de vóley y me mencionaba un poco lo que le ocurría también dentro del campo, ¿no? Esa parte de cuando, esa presión que sienten los equipos cuando hay grandes diferencias de habilidad entre diferentes jugadores, ¿cómo manejan esa dinámica de presión? ¿No? Cuando, oye, mi compañero uf, tiene una habilidad que yo no tengo y está jugando al mismo puesto que yo o rotando, ¿cómo manejan Ujú. esa parte? Pues, pues muy sencillo. Lo mismo, tiene que ver con un tema de perspectiva, tiene que ver con un tema de cómo estoy afrontando yo el desafío, de qué es lo que voy a hacer en función de esa realidad. Si mi reacción es meterme presión y decir y de asustarme y de dejar que el miedo me embargue, pues evidentemente no voy a poder desarrollarme correctamente, ¿no? Si mi perspectiva es de, oye, tengo este referente, déjame ver qué puedo aprender de él, déjame ver cuáles son las habilidades que yo necesito desarrollar, que él tiene y que las puedo emular, por ejemplo, déjame acercarme mucho más a él, pues eso va a ser mucho más generativo y mucho más potenciador. Entonces yo creo que ahí tiene que ver más con un tema de cómo percibimos la competencia, sobre todo, como tú dices, Frank, desde dentro del mismo equipo, ¿no? Pasa mucho que, oye, me metieron en este equipo, los primeros partidos los jugué de titular, pero ahora resulta que ficharon a otros dos que juegan en mi misma posición. Entonces ahora siento una amenaza, ¿ok? Siento la amenaza porque tengo otros dos jugadores que están pues peleándose mi puesto también. Entonces, ok, vamos a ver cómo manejamos la situación, cómo la podemos, digamos, afrontar, ok, de la mejor manera y en función de eso, qué es lo que hay que trabajar. Al final, esas competencias los llevan sobre todo a que superen sus propios límites, ¿no? Es decir, si estoy tranquilo en una posición en la que, bueno, tengo seguro mi puesto y qué sé yo, pues de repente mi exigencia y mis habilidades pues van a mantenerse un poco estables, ¿no? Pero si tengo otro jugador allí, eso también puede servir como un motivador. Entonces, ¿cómo transformamos el miedo a, oye, tengo una amenaza aquí, a, oye, esto puede ser un gran motivador para mí, para yo también, eh, digamos, rendir más y como desarrollarme más, ¿no? Desde el punto de vista deportivo. Entonces, creo que tiene que ver un poco con la perspectiva que se le da al contexto. Mm, Como dice Daniel, la perspectiva y el enfoque, ¿no? ¿Dónde está tu enfoque? Ujú, ¿En lo que está bajo tu control o en lo que no está bajo tu control? claro. ujú, Es eso. Si vos estás enfocado en el otro, las decisiones del otro, las acciones del otro, dejas de estar enfocado en vos. Entonces, lo que hay que Mm, hacer ahí es volver a enfocarse en él, en superarse a sí mismo, en generarse de compromiso,
en tratar de mantenerse motivado, estar bien emocionalmente y no perder de vista cuál es su objetivo, ¿no? Mantenerse, como decimos nosotros, como el caballo de carrera que tiene esa visión hacia adelante. Entonces me parece que ahí es un tema de enfoque muy importante, es volver a enfocarte en lo que vos tenés control, en tus acciones, en tus decisiones, en tus conductas, tus comportamientos, tus creencias, tus valores. Porque si te enfocás en el otro, el único que vas a perder vas a ser vos. Entonces ahí Mm, es fundamental. Acá también en Uruguay pasa mucho a veces el enfoque en las decisiones del entrenador. No, porque el entrenador no me pone, el entrenador no me da minutos, el entrenador no me da confianza. Entonces, claro, estás esperando que él cambie cuando realmente el que tenés que realmente darte cuenta sos vos, el que vos tenés que seguir motivado, entrenando, dando el máximo de vos, eh, enfocado en lo que vos podés hacer. Entonces, ese es un Ujú. tema de cambio del observador, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, eso da muchos resultados. Sí, mm, eso que estás hablando pasó ayer que jugó el Barcelona aquí, equipo Barcelona, y salió un jugador que es muy común que juegue, no me acuerdo el nombre porque el nombre soy fatal, y cuando salió al campo, bueno, pues no le gustó, lo típico, ¿no? Este es muy competitivo. Entonces el Ah, creador le mostró, dice, yo no cambio por temas personales, cambio por mm, equipo, por la estrategia del equipo, ¿no? Entonces fue la mirada que tuvo ese jugador, que es lo que está hablando tú ahora, Sergio, esa mudada de, oye, yo, la responsabilidad es mía, ¿cómo me voy a tomar que mi entrenador me cambie? ¿No? ¿Cómo voy a tomar el otro? Cuando al final el cambio de observadores era diferente y estamos jugando en equipo, exacto, esto es un juego de equipo. exacto. de acuerdo. Obviamente que ningún jugador quiere salir, ¿no? Ninguno Claro. quiere que lo saquen, todos quieren estar. Entonces también gestionar esa emoción es fundamental. Vos vas a sacar a un jugador, tú como entrenador, sabes que va a tomar una decisión de y más si Mm, es un líder, un jugador titular, alguien que nunca está. Ahí lo que hay que Mm, trabajar mucho es la cohesión del equipo. Vos sos parte del proceso, vos sos parte sí. de un equipo. Eso lo hizo muy bien acá el maestro Tavares en el proceso de la selección uruguaya, de que era el equipo, ¿no? Y eso, ahí es cuando entran los valores, cuando vos te identificás con ciertos valores del equipo, y eso es mm, fundamental, es lo que lleva a lograr el resultado. Porque muchas veces dejas de ser vos para ser parte del equipo en esa cohesión grupal, ¿no? Porque formás dentro del coaching sistémico, dentro de este sistema, entonces, si vos sabés que saliste es porque algo está pasando, ¿no? Porque si el entrenador te saca es porque tenés la confianza que te está dando el entrenador, que realmente, o puede ser por sistema, o puede ser por una situación de partido, lo que sea, pero yo pertenezco al equipo y es ese sentido de pertenencia, ¿no? Y eso para mí es, cuando logras eso, es fundamental dentro de un equipo porque realmente se ve la cohesión, el trabajo, la dedicación, y se ven los resultados. Hay todo un trabajo emocional y en valores que es muy importante. Ujú. Has dicho una palabra ahí, líder. ¿Cómo acompaña usted a esos líderes para que ayuden a acompañar a su equipo a gestionar esa presión? ¿De qué manera lo hacéis? Sergio, por ejemplo. bueno, acerca, Pregunta adelante. clave, no sé si Daniel, que Daniel y estaba ahí Francisco. descansando. El líder se nace o se hace, ¿no? Esta pregunta que... Wow. Bueno, siempre lleva por lo menos en un equipo de fútbol, lleva su brazalete, ¿no? El capitán que ya está ahí, ¿no? Entonces estar ahí un poco para gestionar Y hay ciertos muchos que momentos. tienen capacidades ya de liderazgo innata y eso es fundamental. Y el líder tiene que estar en un proceso continuo de aprendizaje. Eh, y eso me parece que es muy importante. El capitán, aquel que es líder, sumar esta competencia de coaching como otra, me parece que es fundamental. Eh, Creo que es muy importante la capacitación a cualquier líder, y eso es fundamental. Porque vos, Ujú, como líder, sos el que influís, el que generás estados positivos, que podés motivar con una palabra o podés desmotivar con otra palabra. Entonces, al líder, al que nos escucha y que nos ve como líder, creo que la capacitación, la formación es fundamental. Nunca te quedes con lo que sabes hoy, porque lo que sabes hoy, mañana puede estar totalmente obsoleto. Entonces, crecimiento y el desarrollo personal me parece que es la clave de cualquier líder. Creo que a nosotros nos pasa hoy en día, si nos preguntáramos hace 10 años atrás, eh, van a ser líderes en sus áreas, con sus distinciones, y qué nos llevó a lo que estamos haciendo hoy en día, el propio desarrollo personal, la capacitación, la formación continua. Entonces, ese liderazgo por un lado se nace, pero por otro lado también se va haciendo. Entonces, me parece que es fundamental el desarrollo continuo y eso es lo que tratamos de inculcar, de desarrollar en esos líderes
o en esos adolescentes, en esos profesionales que trabajan desde el coaching. Ujú. Sí, yo pienso que lo principal es que se entienda que para liderar no es necesario tener la banda del capitán, ¿no? Mm. Porque muchas veces tienen este concepto de, wow, es que la banda la tienes el otro y pues yo no genero ningún tipo de influencia y la realidad es que siempre generan influencia, siempre. Y yo pienso que el hecho de que ellos sean conscientes de esto y de cómo pueden potenciar todas esas habilidades de liderazgo, pues hace también que su rendimiento dentro del juego cambie para mejor, por supuesto. Em, Cuando ellos sienten que pueden influir sobre otros jugadores, por ejemplo, que ellos pueden tener una participación mucho más activa y de liderazgo dentro del equipo, dentro del juego, sin necesidad de tener la banda, yo creo que eso también los empodera muchísimo y hace subir muchísimo su confianza, su autovalía también. Y claro, esto evidentemente trae unos resultados pues increíbles, ¿no? Y es como Eso dice es Daniel, a veces no importante. solamente el capitanato, porque a veces hay, pongo el ejemplo de futbolistas, ¿no? Que capaz que no están jugando, no están dentro del equipo titular, pero su liderazgo lo lleva a seguir entrenando al máximo, a seguir motivando, a seguir apoyando, a seguir hablando con los compañeros. O muchas veces pasa, el entrenador que viene, capaz que no lo ve como capitán, no lo ve como líder, no lo quiere dentro del equipo y termina postergado a ser suplente a ese jugador que hace capaz que una semana era un referente. Sin embargo, este liderazgo sí, lo sigue haciendo desde, capaz que, como hablamos recién, desde la no titularidad, desde no estar alcanzando sus resultados. Entonces también prepararse también para estos momentos que, como vos lo decías recién, Francisco, cambian continuamente el entrenador y a veces un entrenador no le gusta cómo vos jugás y te puede estar dejando en el banco, pero vos no cambiás como líder, ¿no? Seguís siendo ese líder, esa misma persona que suma para el equipo. Entonces es muy importante también ese entrenamiento o esa fortaleza mental que se logra también desde las competencias del coaching y la incorporar el desarrollo personal. ¿Podríais poner ejemplos de deportistas que estando en campo, fuera de campo, porque hayan tenido una lesión, o ejemplos, han sido líderes y han influido en el equipo? Sí, 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 ahora tengo algunos contactos, un ejemplo me pasó con Federico Millacet, un futbolista que le ha pasado también cuando estaba en Progreso, que era un referente dentro del club y demás, y después le pasó que un entrenador vino y no era de su gusto, y en ese caso él siguió entrenando de la misma manera y los compañeros le decían, che, qué bien que entrenás, qué bien que seguía haciendo, qué bien que seguía apoyando, qué bien lo que estás haciendo, aunque no tuviera los minutos, ¿no? Después me pasa con otro futbolista, Agustín Pont, que es lo mismo, jugador juvenil también, pero aunque no estuviera alcanzando resultados, él tenía ese liderazgo de también contagiar a otros, porque Mm. si es un jugador referente, muchas veces es un líder dentro del equipo, y si el líder entrena mal, va a condicionar a otro a que entrene mal también, ¿no? O si empieza el líder a quejarse, a ver lo negativo porque el entrenador no lo pone, este, también eso influye. Entonces, cómo también tener ese liderazgo y que sea realmente positivo es fundamental, ¿no? Porque vos como líder, como referente, terminás condicionando a otros, y eso también es muy importante. Mm. ¿Podríamos contemplar a Michael Jordan en su momento, los Sí, Chicago claro, Bulls, claro que sí. Sí, claro. Y él, por ejemplo, cuando estuvo Sí, claro. lesionado, ¿no? De hecho, creo que fue el principal aprendizaje que le dejó Phil Jackson, ¿no? Él le dijo, pues, eres un gran jugador, pero puedes pasar a la historia siempre y cuando desarrolles tus habilidades de liderazgo y porque aparentemente al principio, pues, su juego era muy individual, mucho de sus récords, de sus resultados personales, ¿no? Y creo que Phil Jackson fue el que le dio como esa otra visión más de liderazgo, de influir sobre los demás jugadores que lo llevó realmente a, pues, a convertirse en la estrella que es hoy, ¿no? En la leyenda. Mm. sí, sí, es fundamental, sí. El manejo del liderazgo dentro de un equipo es sumamente importante. Y el Eh, tema de los egos también, ¿no? Y eso también que es muy importante trabajarlo desde el coach. A veces los egos del entrenador, los egos del deportista, eso también influye mucho, ¿no? Ahí se trabaja muy fuerte lo que es el tema de la humildad también, ¿no? eh, Y eso
eso para mí es fundamental, porque un exceso de confianza a veces te lleva a generarte mucho ego, pero a eso lo tenés que vendremos a decir, equilibrar a través de lo que es la humildad. Me parece que ese es un valor extraordinario también para el alto rendimiento, que a veces se olvida. Eso que estás hablando, la humildad, es un valor muy potente que lo tenía mucho Vicente del Bosque Del aquí. Bosque, claro, Era muy claro. humilde y mira dónde Sí, llegó con su selección, sí, ¿no? sí. Y con el Madrid también, Eh, claro. Y esa era también la humildad de ese equipo de España que tenía en ese 2010, Exactamente. ¿no? Esa humildad de todos correr, de todos jugar para el equipo, de todos dedicarse, y estaba jugando con jugadores que indudablemente eran súper estrellas. Mm, Entonces, el trabajo de la humildad es fundamental. Que la tiene que tener ya este entrenador, ¿no? Porque si el entrenador es un entrenador humilde, como decía Vicente del Bosque, eso lo va a generar también en exacto. en el equipo, ¿no? Y eso es importante. Como líder, indudablemente que vos vas a inculcar tus valores. No podés brindar algo que no tenés, eso siempre lo digo, ¿no? Si vos no tenés empatía, no puedes ser empático con otro. Si vos no tenés confianza, no puedes transmitirle confianza al otro. Y esto es lo mismo, si vos no sos humilde, no puedes transmitir esa humildad y más dentro de Sí. un equipo. Entonces, Mm, la humildad también se entrena, la humildad también es un valor que vos la vas adquiriendo con con el proceso, ¿no? Porque los valores también están en el inconsciente y es algo que se pueden entrenar. Entonces, es muy importante cómo vos generás dentro del equipo esos valores que también van de la mano con el valor de cooperación, de compañerismo, este, valores que realmente generan una solidaridad, es otro valor que va de la mano también con la humildad. Entonces, eso genera también una cohesión grupal que es muy importante, ¿no? Y que va más allá del éxito, ¿no? De que se logre o no se logre el resultado. Y acá me viene la frase del maestro Tavares que dice, el camino es la recompensa, ¿no? mm, Que realmente es así, ¿no? Que el proceso que vos hagas termina siendo una recompensa, ¿no? Que el desafiarte, el lograrlo, capaz que no llegaste a ser el uno o el campeón, porque el campeón es uno solo de todos los equipos que pueden jugar, pero realmente te desafiaste y lograste lo máximo y eso me parece que es importante, ¿no? Y darte cuenta que el camino es la recompensa en los objetivos y metas que te plantees, ¿no? Me parece que es fundamental. Porque si no, siempre va a terminar frustrado. En un mundial llegan 32 y gana uno solo. Los otros 31 que son un fracaso, no. Entonces me parece que es importante también, ¿no? Darte cuenta de de tu proceso y qué es lo que realmente te hace sentir orgulloso en eso que hablábamos de la identidad, ¿no? Me siento orgulloso de lo que hago, de lo que hice, del proceso, y que se pueda medir desde otro parámetro, desde otras variables, ¿no? Que a veces mm, solamente lo miramos con él, si soy campeón soy el mejor, si soy el número uno, soy el que valgo y el que tengo, y muchas veces no es así, ¿no? Sino realmente tu propia recompensa personal, ya desde haberte desafiado a hacerlo, ya para mí es un logro, un valor extraordinario. El salir de la zona de confort, el ir por eso, ya para mí es una clave importante. Esa energía que realmente le dedicas, lo haces, es extraordinario. mm. Valioso. Bueno, ya para finalizar, eh, ¿qué mensaje le daría a los dos a deportistas y entrenadores sobre lo que el papel del coaching a la hora de transformar esa presión como herramienta para el éxito? No sé, Daniel, por ejemplo. Eh, pues bueno, primero que tengan la apertura de buscar espacios justamente en los que puedan expresar y explorar sus emociones, eh, que tengan la humildad también, que decía Sergio, de reconocer que siempre está bien recibir ayuda y acompañamiento, eh, y que digamos que estas son situaciones de la vida, porque al final el deporte pues es un espejo, un reflejo de la vida misma, ¿no? Y y que yo creo que mostrar esa vulnerabilidad y mostrarme como susceptible a todas estas, digamos, todos estos efectos, entre comillas, adversos del deporte, eh, lejos de reducirnos y de achicarnos,
al contrario, más bien nos engrandecen como personas y como deportistas. Sí, comparto lo que dice Daniel, es una apertura, ¿no? Aquellos que no conocen el tema y que pueden estarnos mirando hoy en este video, que busquen información. Hay un montón de profesionales haciendo un trabajo extraordinario a través del coaching deportivo, que busquen las experiencias, que busquen lo que hacen, que se informen qué es el coaching, en qué los puede ayudar. Creo que esta apertura es muy importante, que puedan conocer el trabajo de un coach deportivo es sumamente fundamental para alcanzar y mejorar los resultados, que se abran, que tengan una apertura abierta y receptiva que realmente se pueda ayudar muchísimo con estas herramientas. Mm. Y dejaremos las redes aquí en nuestro capítulo, a todos los que nos escuchan, estarán en todas las redes de ellos, de tanto de Daniel como Sergio, donde vean sus trabajos, lo que han hecho y el poder del coaching deportivo dentro del deporte, ¿no? Bueno, queda otra pregunta, y pensaba que esa era la última. Los Adelante, adelante, Francisco. deportistas, bueno, díganme algún deportista que le haya gustado a alguno de ustedes, su deporte o deportista favorito de cada uno de ustedes. A ver, Para mí es complicado responder esa pregunta porque la verdad es que no suelo tener como ideales deportivos. Eh, la verdad es que no sé, Francisco, cómo responder a esa pregunta. Hay mucho, es decir, cuando miramos sobre todo las actitudes de deportistas pues, famosos, podemos extraer un poquito de cada uno, ¿no? Carácter, actitud dentro del campo, bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantos recursos que tienen. Pero bueno, para mí la verdad es que no sé por qué, por alguna razón nunca como que me engancho con un jugador o un deportista específico. No sé, Sergio, si tendrá algún ideal, a lo No, mejor va a es una me decir, pasa respuesta lo muy, mismo, es me una pasa lo respuesta mismo. muy válida, muy Me poderosa, pasa lo además. mismo con Daniel. Creo que en las presentaciones, en las charlas, en los talleres, voy poniendo un poquito de cada uno de los profesionales Mm, conectados mm, con frases que ellos comentan, que tienen que ver con estas distinciones de coaching, ¿no? Y por eso, desde Michael Jordan, Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Mohamed Ali, Arnold Schwarzenegger también, cantidad de profesionales que tienen un montón de frases de alto impacto, bueno, Usain Bolt, Rafa Nadal, que tienen frases de alto impacto que realmente son muy interesantes. Me viene también una niñez ahora que habla sobre el tema de la humildad y de los botines, que es extraordinaria. Entonces, en base a lo que muchas veces trabajo en las charlas y las clases, voy colocando diferentes frases de estos profesionales que, claro, que hacen denotar a los alumnos, a los estudiantes, a los coaches, eh, esa parte importante, ¿no? Digo, no te lo dice Sergio, te lo está diciendo capaz que Iniesta, el tema de la humildad. Entonces ellos se abren a otra perspectiva y tomar, creo, de cada uno de estos estas enseñanzas es extraordinaria, ¿no? Porque creo que eso es lo más lindo y mágico de saber aprender de ellos que han logrado el éxito. Y es oh, fundamental. sí, opino como ustedes también, ¿no? Cada uno tiene su mirada, su forma de llegar al éxito, su forma de luchar con esa resiliencia que se ha enfrentado, como por ejemplo ahora Rafa Nadal con tantas lesiones, por ejemplo, ¿no? Cómo lo lleva a cabo, mm, ¿no? Cómo estáis luchando. Y esa lucha y confrontación, esa mirada y esa forma de ver cómo lo hace, pues cada uno tiene la forma de hacerlo, ¿no? Sobre todo en momentos Una como... cosa, Ujú. Una cosa en común, Francisco, que hoy hablaba también Daniel, de las metas y los objetivos. La mayoría se cree que poner una meta y un objetivo es como una línea, un camino lineal en el cual hoy te lo planteas y lo vas a lograr. Entonces, una de las cosas importantes que nos enseñan estos grandes deportistas que han logrado ese éxito extraordinario es que el camino nunca ha sido fácil. Ahí Y eso es está. lo que trato de enseñar siempre en estas edades tempranas. Vos por más que te pongas una meta o un objetivo, el camino no es fácil, porque el éxito no es fácil. Sencillo, porque si el éxito fuera fácil, todos seríamos exitosos, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar un camino sinuoso, subidas, bajadas, situaciones que te llevan. Entonces, si vos buscas la historia de todos estos grandes profesionales,
del deporte, todos te van a enumerar de que el camino no le ha sido fácil, ¿no? Entonces esa es la parte también fundamental. El Messi, el mejor del mundo, salió campeón en el 2022, pero lo pones a ver y la historia de superación que tiene, perdió más finales de la que ganó en perspectiva, tenía que darse desde muy joven todas las inyecciones, entonces no ha sido fácil tampoco el camino. Entonces esa es la parte importante de poder transmitir a estas edades jóvenes de que el camino no es difícil para lo que vos quieras en la vida. Entonces necesitas esa fortaleza mental y emocional que desde el coaching nosotros brindamos. Y esa es la parte importante, ¿verdad? De poder acompañar durante determinados procesos, sabiendo que ya desde el arranque es todo un desafío al cual te vas a enfrentar. Un gran mensaje, Sergio, un gran mensaje que, bueno, con eso culminamos ya hoy la entrevista. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Habéis A ti, traído Francisco. bastante mensaje de valor. Espero que quienes nos escuchen, pues seguramente tomen algo de lo que habéis dicho, esa mirada y que, bueno, y muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, a saber que dentro de poco tendremos otro capítulo del programa de la confianza, Leyes España, donde vamos a hablar del coaching adolescente y padres. Entonces, será dentro de poco. Tenemos dos grandes coaches dedicados al tema, desde Panamá y de aquí de España, y espero que lo vean. Muchas gracias por estar a todos con nosotros y muchas gracias, Sergio, Daniel. Hasta la próxima. Muchas Gracias, gracias, Francisco. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Daniel. Un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.